Joder, qué frío que hace, tío, de verdad, no es normal el frío que hace. Estamos terminando mayo y aquí hace un frío que no entiendo. O hace un sol que te pica la nuca y te mueres, o hace un frío con una burrada de humedad y es imposible estar en camiseta manga corta, porque me he tenido que poner esta sudadera encima de la camiseta que tengo. Bueno, por lo menos está mejor que en España, porque la verdad ahí hace un calor... ¡Oh, el calor que hace ahí! Durante estos días he estado reflexionando sobre una cosa en concreto y... ¿cómo explicarlo? Es en relación a unos comentarios que he ido recopilando durante mucho tiempo y que quería hacer un vídeo para hablar sobre esos comentarios, exponiéndolos y aclarando cosas. O sea, no exponiéndolos para criticar esos comentarios, sino más bien para poder hacer ciertas aclaraciones o alguna cosa que se pudiera hacer con ellos, porque pueden dar lugar a malinterpretaciones y eso pues no es lo que queremos. Pero no estoy hablando de comentarios rollo positivos o comentarios negativos pero que pretenden ser constructivos. Me refiero a comentarios de gente inepta en el tema de la informática o gente que ni siquiera intenta dar una oportunidad y probar algo nuevo. Que sí, volvemos al tema de Linux una vez más, por si no has visto el título. Pero no me quiero meter con esa gente. Quiero hacer una llamada a todas estas personas y que se centren en ver este vídeo, porque de verdad creo que les puede cambiar algo o por lo menos les pueden animar a probarlo, porque yo lo mínimo que quiero es que hagas la prueba y te instales Linux y puedas compaginarlo con Windows y contrastarlo y poder sentir lo que yo sentía al probar Linux. Y créeme que para mí la migración hacia Linux no fue nada fácil. Cuando yo me dispuse a probar Linux era en una época donde yo tenía un Ryzen 7 3700X y una RX 6700 XT. Y claro, yo iba con ganas de poder explotar al máximo mi sistema operativo y de poder jugar los juegos que yo quería y hacer gameplays, que era a lo que me dedicaba en esa época. Después de un tiempo me quedé con ganas de ¿qué más puedo hacer? Porque no me voy a poner a minar criptomonedas, digo, me gustaría poder hacer algo más para poder explotar este ordenador y poder sacarle más jugo. Entonces se me encendió la bombillita esa que aparece como en las caricaturas, ¿no? De literalmente emití luz y dije... ¿y si me instalo Linux? ¿Y si pruebo Linux a ver qué tal? Porque estaba viendo algunos vídeos así muy superficialmente, porque tampoco era un tema que consumiese mucho. Simplemente había visto gente que había probado Linux y que estaba súper encantada y que mostraban cosas que eran irreales en Windows y dije... pues voy a probarlo. Cuando lo probé dije, está muy bien, pero tiene muchísimas carencias. Entonces me volví a Windows, pero no era lo mismo. No me volví a sentir cómodo en Windows. Así que poco a poco fui intentando probar más Linux, cada vez más, y abandonando poco a poco más Windows, hasta que ya directamente, a día de hoy, no tengo ni siquiera Windows instalado en mi equipo porque tampoco me hace falta. Era una sensación de estoy en Windows porque me hace falta, porque, bueno, lo necesito tanto para mis trabajos como para algunas gestiones fiscales, pero había algo diferente, no era lo mismo. Había algo que me hacía sentir tan incómodo. Con total sinceridad te puedo asegurar que no sé qué coño era lo que me estaba influyendo, pero creo que lo puedo resumir de esta manera, y era básicamente que Windows podía ser mejor. Mucho mejor, bastante mejor, demasiado diría yo. Y claro, viendo cómo Linux tiene esas virtudes que Windows no presenta, pues dije, aquí hay algo raro, voy a seguir investigando. Y hasta que yo acabé migrando a Linux, pues no me encontré con todo este tipo de beneficios. Llevo desde el 1 de enero de 2024 decidí migrar a Linux con ayuda de Mark, que bueno, ya me enseñó las facultades de Linux a través de una instalación limpia de Arch Linux, porque se aprende muchísimo. Y yo creo que ese es el punto más culmen de Linux, que es aprender cómo funciona Linux sistemáticamente. Al principio no entendía absolutamente nada, pero luego con el paso del tiempo, a medida que yo iba investigando por mi cuenta, porque a mí me gusta aprender, pues conseguí entender realmente el funcionamiento de Linux y cómo era mucho mejor que Windows en casi todos los aspectos. Pero hoy no estoy aquí para restregar en la cara de los Windows users que Linux es mejor que Windows. Al contrario, este vídeo va sobre lo bueno y lo malo que tiene Linux, porque no todos son virtudes, no todo es un mundo color de rosa, no todo es verde, no todo es bonito. Hay también sombras y hay también cositas que yo he conseguido resumir en en unos escritos aquí, y me gustaría poder compartirlo con vosotros. Así que quédate en este vídeo para conocer las facultades y desventajas que tiene Linux como sistema operativo, no como kernel como tal. Bueno, no Linux para todos aquellos nerds que no se duchan y son gordos y están ahí, dale que te pego con la terminal y su puta madre. Empecemos con lo primero, ya
de plano, así, directamente, lo primero que notas en Linux es una fluidez y una velocidad impresionante. Cuando te instalas un Linux moderno, lo primero que notas es un entorno muy rápido, aplicaciones súper responsivas y una navegación rapidísima, no solo por internet y por las aplicaciones, sino también por los ficheros, por los archivos de tus discos. Te da la impresión de que realmente estás usando un NVMe cuando simplemente estás usando un disco duro Western Digital Blue de 3 terabytes y podía navegar a toda velocidad. Es una de esas cosas que, a pesar de que en Windows puedas tenerlo, necesitas tanto un equipo muy de gama alta con un NVMe de buena calidad, aunque sea PCI Express 3.0, da igual, pero es algo que realmente no lo llegas a notar si no tienes un Windows realmente virgen también, porque a medida que pasa el tiempo se van acumulando archivos temporales, por algún motivo de la vida el sistema operativo se va degradando, no entiendo por qué pasa esto, pero en Linux estas cosas no suceden. Tienes una velocidad desde el minuto 1 y es algo que cuesta de ver en Windows. Es que mira, de hecho te voy a enseñar ahora mismo una cosita aquí en tiempo real que te va a permitir verlo mucho mejor. Yo tengo, por ejemplo, bindeado en las teclas, en shortcuts, tengo bindeado algunas aplicaciones. Por ejemplo, la tecla Windows F me abre Firefox, como puedes ver aquí ahora mismo. Pues bien, mi pregunta es, ¿en Windows tú puedes hacer esto sin que se te cale o se te empiece a ralentizar el sistema operativo? Porque a mí sinceramente me cuesta mucho que la primera vez que abres Firefox o la primera vez que haces clic derecho en el fondo, he llegado a tener que esperar, y no te exagero, 10 segundos a que darle clic derecho al fondo de pantalla y que se despliegue esto. O sea, es una de esas cosas que tú dices, loco, pero ¿por qué tarda tanto? Pues no tengo ni idea, pero pasa. Pero pasa con todo tipo de aplicaciones, no solamente Firefox. O sea, abro el monitor de recursos, la tienda de Gnome, la configuración, o sea, todo va rapidísimo y arranca la primera. Esto a la hora de abrir los juegos también se nota. Por ejemplo, Factorio, que es un 6 y un 4, es un juego súper simplón, pues me ha llegado a tardar más de 3 minutos en abrir desde un SSD SATA, mientras que aquí en Linux se abre en menos de 20 segundos. O sea, no tiene ningún sentido. Lo siguiente es la adaptabilidad. O sea, el kernel de Linux está hecho de cierta manera que puedes coger una lavadora que tenga un chip de Samsung, instalarle Linux y va a funcionar, y probablemente te ejecute hasta el Doom. Esto hace que para mover un sistema de operativo del calibre de Windows 11, pues en el caso de Linux necesites mucho menos requisitos, como por ejemplo 2 GB de RAM. Hay sistemas operativos basados en Linux que con 2 GB de RAM puedes tener un apartado estético y un entorno de escritorio tan bonito y estético que te consume literalmente 800 megas de RAM al arrancarlo, con todos los servicios en segundo plano, que tampoco es que Linux tenga mucho, pero por ejemplo el Bluetooth, el Internet y todo esto son servicios en segundo plano que tienen que estar dados de alta. Entonces pues eso es lo que consume. Pero bueno, junto al entorno de escritorio, hablo de un entorno de escritorio cargado de cosas, ¿no? Que tú digas, hostia, qué bonito se ve, como por ejemplo puede ser Gnome, KDE o incluso Cinnamon, que bueno, Cinnamon tampoco es que esté muy cargado en comparación con Gnome, de hecho deriva de Gnome, pero bueno, son diferentes entornos de escritorio que son muy bonitos y es lo que principalmente consume más RAM en tu sistema operativo a la hora de arrancarlo. Por lo que a día de hoy, incluso con un portátil que lleva un Celeron de hace 12 años, puedes meterle un Linux con un entorno de escritorio súper moderno y dárselo a tu madre que lo disfrute viendo el Facebook, las noticias y todo. Porque la forma en la que está construido tanto el entorno como las aplicaciones y el propio kernel de Linux no tiene ni punto de comparación con Windows. Lo siguiente es el arranque, y no hablo de arranque como tal rollo de encender el ordenador y que te llega al escritorio, sino que también a la hora de llegar al escritorio te arranca todo hacia la primera. Incluso si tienes 20 aplicaciones programadas para que arranquen al inicio, se te van a abrir todas y no vas a tener ninguna clase de problema. Pero lo gracioso no es que te las abra y ya está, sino que te las abre y es 100% responsivo. A la velocidad a la que te ha abierto todas las ventanas de Firefox, te abren el resto de aplicaciones. Dependiendo un poco, por ejemplo, Steam sí que tiene que cargar un poco más, porque, bueno, Steam se tiene que conectar a los servidores, comprobar que haya actualizaciones y bueno, pues eso sí que lleva un tiempecito, pero excluyendo Steam, el resto de aplicaciones, Discord, Telegram, OBS, se abren rapidísimo, y ya no te digo de las aplicaciones nativas de Linux, como puede ser Thunderbird, Firefox mismamente, o incluso las aplicaciones de tu entorno de escritorio, que prácticamente cargan con el propio entorno. No es así del todo, pero ya
veis que a la velocidad a la que las he abierto pues no ha tenido problema prácticamente. Y en el momento en el que llegues al escritorio ya puedes empezar a hacer clic a las cosas y todo, no hace falta que esperes a que cargue nada, cosa que en Windows no pasa. Lo siguiente es la estabilidad, tanto en las actualizaciones como a la hora de los crasheos y en la forma en la que tiene de soportar la cantidad de aplicaciones que tengas abierto en primer plano. Me explico, en Linux al igual que en Windows tú puedes tener una multitarea bastante acojonante, puedes abrir 20 aplicaciones en primer plano con 20 ventanas y puedes no tener ningún problema. No obstante, sí es cierto que si abres por ejemplo el Adobe Premiere y el Photoshop por otro lado porque estás editando una imagen al mismo tiempo estás editando un vídeo, no sé quién coño haría eso en su sano juicio, pero no hace falta ni que uses las dos aplicaciones a la vez, simplemente teniéndolas abiertas ya el sistema se te va a ralentizar un huevo, cosa que en Linux no pasa porque esto lo he hecho yo. Me pongo a editar un vídeo, luego le doy a procesar a que se renderice el vídeo y acto seguido abro el GIMP y me pongo mientras está renderizando el vídeo editando la miniatura en cuestión. Y nunca jamás me ha dado un fallo de estabilidad o algo que tú digas, hostia, es que de hecho he llegado a renderizar 2 vídeos simultáneamente mientras editaba las 2 miniaturas en el mismo programa, o sea, no habría 2 instancias del mismo programa, simplemente el mismo programa que es el GIMP, que es lo que yo utilizo, y al mismo tiempo jugando a un juego en Steam. Y un juego en 3D como el Helldivers 2, que exigente es un rato, o sea, para que veáis el nivel de estabilidad que tiene. Ahora, mi pregunta es, ¿hay huevos de hacer esto en Windows? Porque yo creo que no. Ahora bien, inestabilidades en Linux también hay, no te creas que en Linux no hay inestabilidades. Hay programas que crashean, hay juegos que no funcionan bien, por lo que sean muy pocos, pero los que directamente no funcionan simplemente no te los abres, pero luego abres un juego y por X situación, yo que sé, puede ser algún electrón que esté en éxtasis o lo que sea y le da ¡pum! Y de repente el juego peta o lo que sea. No te preocupes. En Windows, ¿qué harías? Pues pantallazo en negro o se queda colgado el juego y a veces no te responde ni el ratón. Esto en Linux no pasa, porque tanto la forma en la que está configurado Linux como Wayland, que favorece este tipo de interacciones, todas las aplicaciones se confinan en su microentorno y esto favorece muchísimo la estabilidad del sistema, porque simplemente lo único que tienes que hacer es tabular ventanas e irte a, yo que sé, a Steam y darle a detener el juego y se va a detener. Y si no, pues sacas el arma secreta de todos, que es el monitor del sistema, que es como el administrador de tareas, y le das a matar proceso y a tomar por culo. Eso lo va a obedecer sí o sí, aunque esté crasheado. ¿Cuelgues del sistema por culpa de una aplicación? Sí que los hay, pero son tan raros de ver que a mí me ha ocurrido en ocasiones muy puntuales. Es que creo que lo que llevamos de año no he tenido ninguno. Y el tema de las actualizaciones, dependiendo de la distribución en cuestión, pues no debería haber ningún problema. A día de hoy todas las actualizaciones son súper seguras, excepto en el caso de Ubuntu, que normalmente hay algún fallito. Bueno, con el tema de Snap tampoco es que me espere gran cosa. Lo siguiente es la variedad. Hay una cantidad exageradísima de distribuciones, de entornos, de estética, personalización, de todo los colores y todos los sabores que tú te puedas imaginar. Hay cosas súper minimalistas, como por ejemplo puede ser Gnome mismamente, algo más parecido a Windows como puede ser Plasma, o algo súper colorido como Cutefish. Es que me parece un poco horterada, pero sé que hay gente a la que le gustan las cosas súper hiper mega ultra coloridas. También no solo en el entorno y en el sistema como tal a la hora de personalizarlo, sino también en el tema de los paquetes. Hay todo tipo de aplicaciones y repositorios personalizables hasta la médula. Puedes elegir el que más te guste, al igual que con un navegador puedes tener pues 10 o 15 navegadores, tienes Opera, Chrome, Chromium, Firefox, Brave, tienes una barbaridad de navegadores, está hasta el Microsoft Edge, que lo único que han hecho ha sido coger el de Windows y portearlo a Linux, y funciona a las putas mil maravillas, es impresionante. Pues con una aplicación de, yo que sé, calculadora, igual, tienes 50 calculadores diferentes para que te instalen la que más te guste, la que más se adapta a tus necesidades y la que más bonita te parezca. Y tú dices, pero es una puta calculadora, y yo te diré, es que esa es la gracia, porque hay gente que desarrolla para Linux simplemente porque le apetece, o sea, y coge y dice, pues me voy a poner a diseñar una calculadora, y lo hay, al igual que blogs de notas, hay una burrada también. Y ya que hemos mencionado los repositorios, pues lo voy a introducir como una ventaja. Es como si tuvieras una Play Store o una App Store donde tú buscas la aplicación que tú quieras
quieras, le das descargar y te la bajas. Lo he explicado en diversos vídeos que os dejaré por aquí, por si os sale, para que podáis aprender un poco más del tema. Y lo que más me encanta de los repositorios es que te ofrece una descarga facilísima de las aplicaciones y una instalación automática. Y todo está centralizado de tal manera que no tienes que ir a la página web de cada fabricante a instalar la típica aplicación de marras de siempre. Me acabo de instalar Windows, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Irte a la página web de los drivers a bajarte los drivers, irte a la página del navegador a bajarte el navegador, irte a la página Steam a bajarte Steam, y así con todas las aplicaciones. De verdad, cada vez que hago una instalación limpia de Windows y tengo que irme a la página web de cada fabricante para poder descargar su aplicación, siento como si retrocediera atrás en el tiempo y estuviéramos viviendo en cavernas. Esto, el tema de los repositorios en concreto, fue lo que a mí me hizo ese clic, esa incomodidad en Windows junto al tema de la fluidez. Esto no existe en Windows y da mucho coraje. Hay gente que me dirá, no, tienes la Microsoft Store y tal. Si por lo menos funcionara bien, pues mira, te lo podría dar, pero es que no es el caso. Otros detallitos mucho más pequeños que benefician a Linux es el rendimiento, que es superior a Windows, no solo en el entorno, en el sistema como tal, sino también los juegos. Normalmente vas a tener un plus de FPS porque está muchísimo mejor optimizado. Por mucho que haya gente que me diga, no, pero es que tienes que ejecutar Wine como una capa extra y tal, la gente se piensa que Wine es un emulador y no me canso de decirlo y lo he repetido 20 veces. Wine no es un emulador, es una capa de traducción. Traduce instrucciones, no recrea un sistema para poder emular los juegos. Eso no lo hace. De hecho, la palabra Wine en Linux son siglas, que significa Wine is not an emulator. Otra cosita es la privacidad, y es que puedes tener bloqueados todos los servicios que te dé la gana o directamente no instalarte ningún servicio que te rastree ni nada por el estilo. Servicios de ubicación, servicios de recopilación de datos de anónimos de uso que no se creen ni su puta madre. Ojo, estoy hablando de Linux como tal. Linux, lo que es la Free Software Foundation, no va a recoger datos tuyos, pero si las aplicaciones como por ejemplo Firefox recoge información anónima de uso, pues eso es otro tema aparte. Lo siguiente a tener en cuenta es la seguridad, que a pesar de que sea un detalle, yo creo que es muy importante, porque sí existen virus, sí existen vulnerabilidades, pero la mayoría de virus están hechos para que funcionen con Windows porque es lo que más se utiliza. O sea, un usuario, cuando tú vas a hackear a un usuario, normalmente vas a tirar por Windows, no por Linux. Pero imagínate que se hace un virus para Linux. Ok, tiene que pasar por password de usuario porque, como ya he dicho, en Wayland por lo menos las aplicaciones están confinadas en un microentorno, por lo que si quieren acceder a archivos íntimos del sistema, ya sea desde la ruta raíz, que es donde cuelgan el resto de archivos del sistema, pues tiene que pasar por password de usuario. Y claro, tú no vas a ser el tonto que coja y diga, hostia, hay un servicio, un proceso que me pide password de usuario. Joder, pero si yo me acabo de descargar la película de Titanic pirata, ¿qué pasa? ¿Por qué me pide password de usuario? Amigo, espabila, que te están estafando, coño. Y seguramente me dirás, pero es que si lo ejecutas con Wine y está diseñado como un .exe, pues entonces ahí sí que te hackean. Pues no, porque si lo ejecutas con Wine está automáticamente confinado en un entorno que genera Wine, simulando ser Windows con su sistema de ficheros. Sistema de ficheros que, por cierto, no comparte Linux. Y lo último, pero no menos importante, es el desarrollo continuo que hay de Linux. Esto impide que haya una obsolescencia programada bajo ningún concepto, y es algo que a mí sinceramente me parece maravilloso. Ahora vamos con lo malo que tiene Linux. Bueno, lo malo no, lo peor que tiene Linux. Lo primero de todo que se me viene a la cabeza al mencionar lo peor que tiene Linux es la falta de compatibilidad en general. Y es que vamos a ser sinceros, señores, los fabricantes no tienen en cuenta Linux a la hora de diseñar una aplicación o a la hora de fabricar un hardware en concreto. Nadie piensa en Linux a la hora de fabricar tarjetas gráficas, pero sí que hay compatibilidad con esas tarjetas gráficas. La mayoría de cosas que tenemos hoy es derivado de ingeniería inversa, de gente viendo cómo funciona X hardware e intentando hacer algo para poder hacerlo funcionar, creando instrucciones, haciendo un código legible para Linux. No obstante, a día de hoy tenemos la suerte de que los fabricantes han liberado mucho código que se puede emplear en Linux, como por ejemplo AMD o Intel han liberado muchísimo de su código, abriéndolo al público para que se pueda implementar en Linux sin mucho problema. Son controladores abiertos que puedes coger e instalártelos. En cuanto al hardware, hemos llegado a un punto en el que ya los fabricantes, incluyendo Nvidia, han liberado gran parte de su código para que se pueda utilizar en Linux, y son controladores abiertos oficiales de la marca. Te puedes instalar los propietarios
propietarios, pero si lo que tú vas a hacer es jugar y editar algunos vídeos, no te hacen falta los propietarios. Incluso si vas a diseñar en 3D, porque con Blender puedes tirar de OpenGL y ya está. Y bueno, creo que si tienes Nvidia ya puedes usar CUDA con los controladores abiertos, pero bueno, eso ahí que me corrija la gente. Y de hecho os voy a decir una cosa, hemos llegado hasta tal punto hoy en el que el componente más crítico a la hora de poder instalarte Linux no es la tarjeta gráfica, sino más bien la placa base. La gran mayoría de fabricantes intenta abaratar el coste en todas las placas base que puedan para que de esta manera puedan coger y estirar el margen de beneficio a tope. No es que por ende te la vendan barato, porque ya no hay placas de 40 euros, por lo menos de las últimas 2 o 3 generaciones. Es que ya no te digo de esta última generación, es que me parece surrealista, coño. Y este es el principal motivo de la gran mayoría de problemas que da Linux. Hace relativamente poco mi hermano se compró un PC que era un premontado HP y le metimos una gráfica dedicada para que pudiera jugar. ¿Qué pasó? Que dije, hostia, voy a instalar Linux a ver qué tal. Te juro que no había forma de instalar Linux. Con otro colega también lo intenté. Compramos un Ryzen 5, una 3060, todo guapa, todo flama, y la placa base era de Asus. Realmente no tiene que haber ningún problema con la marca como tal, pero esto habla mucho de qué tan abierto tiene el firmware a la hora de poder instalar según qué sistemas operativos, porque no había manera de instalarlo en ese ordenador. O sea, probé con Endeavor, probé con Kali, probé con Arch puro, probé con Debian, con Linux Mint, Ubuntu, que son fácilmente instalables. No había manera, tío. Como el colega tenía algo de pasta, le dije, oye, compra esta Gigabyte, a ver qué tal, probamos con esta placa base porque sospecho que es el problema, y si esta placa base funciona para meterte Linux, porque además él quería meter Linux, pues entonces cogemos y devolvemos la de Asus. Dicho y hecho, se compró la placa base Gigabyte, hicimos una instalación de Ubuntu para probar, luego le metí Endeavor y sorpresa, sorpresa, funcionó. No sé qué marcas de placa base en concreto son las más adecuadas para poder hacer una instalación de Linux, pero la verdad es que a mí me sorprende que la placa base sea un componente tan fundamental a la hora de poder instalar estos sistemas operativos. O sea, es como, pero que no hay manera, o sea, es que ni siquiera el kernel arrancaba, pero no te cargaba en ningún entorno. Es que es alucinante. Instalaba Kali, por ejemplo, o Arch Linux con un entorno normalito, un GNOME, te salía todo el registro en esta parte de la pantalla, te salía todo el registro de lo que estaba haciendo, y de repente entraba, pero no, se quedaba toda la pantalla en negro, solo con la gráfica dedicada. Es que luego ponía la gráfica integrada y te arrancaba bien. Pero, oh sorpresa, el problema no era la gráfica, el problema era la placa base. Vete tú a saber qué coño estaban haciendo. Y me he extendido un poco con el tema del hardware, pero con el tema del software es prácticamente lo mismo. Hay aplicaciones que simplemente pues no funcionan en Linux o no están porteadas, como por ejemplo toda la suite de Adobe. Por mucho que la gente me diga, he conseguido instalar Adobe Premiere y tal, pues muy bien por ti, pero para eso yo prefiero tirar de aplicaciones nativas de Linux que funcionan muy bien, como por ejemplo Kdenlive. Esto por lo menos para editar vídeos, porque luego tienes DaVinci, que sí está muy bien, pero si tienes una gráfica AMD tienes que comprarte la versión Studio, creo, mientras que si solo tienes una gráfica Nvidia, con la versión gratuita te vale. Y no entiendo por qué a los de Blackmagic se le ocurrieron hacer semejante gilipollez. Para editar imágenes, por ejemplo, tienes Photopea, que es como el Photoshop online y gratuitamente, o tienes GIMP, que es la aplicación nativa de Linux por excelencia para editar imágenes y gratuitamente. Yo me conformo con GIMP, la verdad. La mayoría de miniaturas, joder, no sé, pero a mí yo creo que han salido bastante bien, ¿eh? Por lo menos los últimos vídeos, porque también estoy mejorando bastante. Desde hace meses que he mejorado mucho. Otra cosa que tengo apuntada aquí, que no sabía cómo resumirlo, pero creo que esto lo define muy bien. Se trata de la desvinculación novata con la documentación y el funcionamiento del sistema. Ok, mira, te lo explico fácil. Tú te vas a la web de Arch Linux y ahí tienes toda la documentación. Y hay mucha gente engorrosa y sobre todo gilipollas que cuando ven que un usuario tiene problemas con X cosa en Arch Linux, directamente viene el señorito que sabe de Linux y le dice: en la documentación de Arch pone este problema, y le pasa el link, y el usuario, que es novato el pobre, entra al link y no tiene ni puta idea de cómo moverse por ahí. No sabe qué hacer ni sabe cómo funciona el sistema. Esto no solo ocurre con la documentación de Arch, sino también con la documentación de Debian o Fedora mismamente. Son documentos muy técnicos que un usuario novato que viene de Windows no va a entender, porque no conoce el funcionamiento del sistema, y se tiene que tragar media hora de un vídeo de un panchito explicando cómo
funciona el sistema Linux, cómo funciona el kernel, cómo funciona el sistema de ficheros, cómo funcionan las aplicaciones, para luego darse cuenta de que es tan complicado que no merece la pena y se vuelve a Windows porque dice esto es una mierda, no me entero de nada. Y esto es algo que me preocupa mucho porque por lo menos Kashi ha intentado resumirlo de la mejor manera posible. La documentación de Kashi es la que más me ha gustado de momento porque dice que quieres gaming, introduce este comando para instalarte este paquete que te va a instalar todo lo que necesitas para gaming, y efectivamente te lo da, te lo instalas y ya está, y ya lo tienes todo. Los que me vean y seáis de mi comunidad, no seáis como esta gente que cuando tiene un problema lo mandáis directamente a la web de Arch o a la de Debian o la del sistema que tenga, tío. No seáis así, por favor. Y todo esto malo que os he ido comentando lleva a el último punto, que es lo peor de Linux, que es la desconfianza, ya que tanto por parte de los desarrolladores que no se implican con los novatos como por parte de los fabricantes que no se implican con el propio sistema, pues es una mierda. Por lo menos tenemos gente como los chicos de Linux Mint que ya tienen una instalación, por lo menos la parte de Debian ya tiene una instalación oficial desde cero para los fabricantes OEM, de tal manera que si empezamos a ver torres y portátiles que vengan con Linux Mint, pues eso va a traer consigo una confianza que te va a ofrecer una marca de decirte esto funciona bien y es un sistema oficial. Entonces pues la gente va a ver eso, va a decir hostia, un portátil de Lenovo con Linux Mint, ¿qué es esto? Y saldrá el típico youtuber que tiene 300.000 suscriptores, habla a comprarse el portátil y hablar del portátil y decir hostia, mira qué guapo, Linux Mint y tal, vamos a probarlo. Y eso con el paso del tiempo, al igual que pasó con lo de PewDiePie, se va a acabar viralizando y llegará un momento en el que pues la gente se empezará a implicar con el sistema y quizá pues incremente su confianza. En fin, creo que ha quedado un vídeo bastante largo, pero creo que es lo suficiente como para dar a entender lo bueno y lo malo que tiene Linux, que no todo es bonito y de color de rosa, que también hay cositas feas que quiero que entendáis y que les sirva por supuesto a los más novatillos. A mí me gusta implicarme sobre todo con el usuario novato, porque el usuario que lo sabe todo ya lo sabe todo, no tengo por qué cogerle la mano, ¿no? Y si queréis implicaros un poco más en la comunidad, abajo tenéis mi servidor de Discord que está constituido por las mejores personas que he podido ver por internet. ¿Creéis que podría haber hablado de algo más? ¿O creéis que lo he dejado todo claro? ¿Sobraba algún punto en concreto? Déjamelo abajo en los comentarios. Yo mientras tanto me despido, espero que os haya gustado. Si es así, déjate un dedito para arriba que no cuesta nada, y si no pues lo puedes compartir con tus amigos, y si no pues entender que la vida es muy dura y no tendré más remedio que aguantarme. Así que nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.